Bueno, en este momento se viven dos situaciones en el país que desvelan si realmente al gobierno le interesa el bienestar, le interesan los derechos de los colombianos. Por un lado, está la situación de crisis en el Catatumbo. Los colombianos que residen allí están en un fuego cruzado del ELN, los gestores del ELN que ya no son gestores, y las disidencias de las FARC. Esta crisis se replica en Arauca y esta crisis continúa también en el Cauca. Una crisis que se pudo conjurar desde el año pasado. ¿Cómo se pudo conjurar? Pues con el uso del ejército. Para eso el presupuesto nacional tiene una partida de $500 millones para que el Ministerio de Defensa funcionara. Pero como se inmovilizó a las fuerzas militares, todo esto bajo el eufemismo de la paz total y era porque se estaban haciendo unos diálogos, pues resulta que el ejército no pudo obrar allí y no pudo defender a los colombianos de esta región. ¿Esto qué ocasionó? Que miles de colombianos fueran desplazados. Muchos optaran por la migración, por la salida del país, por la falta de oportunidades, por la falta de seguridad y por la falta de presencia del Estado para que los defendiera allí en estas zonas. Todo esto advertido por la Defensoría del Pueblo, por todos los activistas y por muchos dirigentes políticos que advirtieron que los colombianos estaban en riesgo en todas estas zonas porque los gestores de paz, porque los grupos subversivos estaban aumentando exponencialmente su poder, se estaban expandiendo en estos territorios. Entonces, al gobierno le interesaba el bienestar de los colombianos, que los colombianos pudieran estar en estos territorios, pudieran desarrollar empresa, pudieran tener unos hijos con derechos, que pudieran educarse, que pudieran trasladarse de un lugar a otro sin ser extorsionados, sin ser secuestrados. Pues no. A nadie, ni siquiera a los seguidores del gobierno, les importó la suerte de todos estos colombianos. No les importó. Es decir, cuando hacían esas campañas que nos están matando, los mismos que pintan los murales de las cuchas tienen la razón. Es pura ingeniería social, pura revolución que no encarna una lucha real por los derechos de los colombianos. No, no les interesa, para nada. Tampoco les interesa todas estas personas que han sido desplazadas de sus regiones. No les interesa a los niños reclutados. No les interesa nada. Por esta razón, el gobierno ya no tiene credibilidad porque todos los colombianos vemos que realmente no existen herramientas, no existe una disposición de hacer crecer el país para que los colombianos se queden. Entonces, esos gobiernos que dicen que cómo nos van a deportar a los colombianos que están indocumentados en otros países de esa forma, pues es mentira. Al gobierno no le interesa darle bienestar a los colombianos que están aquí en Colombia, mucho menos les interesa cómo devuelven a los colombianos inmigrantes que estén indocumentados. No le interesa. No le interesó cómo los devolvía el gobierno Biden, no le interesó al petrismo, no le interesó a nadie. Pero ahora sí, resulta que les interesa. Pura narrativa, puro relato engañoso, politiquería, demagogia pura y dura. Lo peor de todo es que el presidente hizo un tremendo berrinche de supuesta dignidad para que los colombianos no fueran devueltos esposados y resulta que después el gobierno Trump muestra todo su poderío, saca los dientes y amenaza con sancionarnos. Pues obviamente en horas de la noche del domingo, pues ya el gobierno le tocó recular para que no nos impusieran esas sanciones, no fuera a destruir el comercio internacional, el comercio entre Colombia y Estados Unidos, y por supuesto, Colombia le tocó aceptar las condiciones de Trump.
Por supuesto, esto fue una humillación de Petro a nivel internacional y resulta que a nivel local, pues también, porque hoy se supo que tuvieron que pedirle ayuda a Álvaro Uribe para zanjar esa crisis diplomática. Increíble. Maniataron a los petristas, quienes ya no podrán decirle a todo lo que se les oponga que son uribistas, porque el mismo gobierno incapaz le tocó recurrir a Uribe para salir de una crisis. Es decir, Uribe solucionando las embarradas de Petro. Terrible. Entonces, el cuentico uribistas, petristas, pues ya es un chiste, ya es un mal chiste que ya no se puede utilizar, porque esa dicotomía es inexistente. Si Petro utiliza a Uribe para salir de una crisis, significa que ellos no son oposición. Entonces, ¿cómo el pueblo sí va a estar dividido defendiendo a uno u otro? Absurdo. En cambio, si el pueblo se une, pues ya la élite política no va a usar las tragedias de los colombianos que ellos mismos provocan para sacar provecho. La crisis de Catatumbo está siendo usada para que el gobierno gobierne por decreto para generar impuestos. Porque esto es lo que está diciendo el ministro del Interior allá en el Congreso para que le apruebe la conmoción interior. Dice que necesita dinero porque necesitan el Catatumbo reemplazar cultivos, como si esto no estuviera en el presupuesto nacional en la partida destinada para los acuerdos de paz. Porque es que hay que usar las tragedias para oprimir al pueblo, para engañar al pueblo y favorecer a la élite política. Para eso sirven las desgracias del pueblo. Entonces a ellos no les importa ni los colombianos desplazados, ni los colombianos que les toca emigrar, ni los colombianos que les toca ser devueltos, esposados por los países que los expulsan. A ellos no les importa eso. Ellos solo usan esas tragedias como réditos políticos, como demagogia. Entonces es hora de unirnos, porque solo los colombianos unidos podemos luchar por los derechos de los connacionales. Feliz tarde.